Bueno, lo que te quería comentar es que la poesía, para mí la grandeza de la poesía es que solamente puede ser definida de una manera analógica. Es decir, solamente en la poesía una palabra, una imagen vale igual que 1000 palabras, solamente en ese campo poético. Es decir, ¿qué es la poesía? Reflexión. La, la poesía habla sobre la poesía. Entonces, cuando tú te encuentras a un Lezama Lima diciendo la poesía es un caracol nocturno en un rectángulo de agua, no tiene dos opciones. Es decir, oye, pues es verdad, tiene razón. Es decir, es la máxima subjetividad de la máxima objetividad. Pero es que yo creo que esa introspección se realiza en todas las artes. Sí, sí, se realizan todas las artes, pero digamos, es decir, pero por la capacidad que tiene la poesía de ser transversal. Es decir, cuando tú ves una arquitectura hermosa y la llenas y le pones palabras, ya estás haciendo poesía, ¿sabes? Es decir, hablando metafóricamente, es decir, claro que se realizan todas las artes, pero por la parte de introspección. Pero porque la estamos poniendo también en el centro, porque también podríamos hablar de unos versos arquitectónicos, ¿no? Sí, sí, y es poesía. Claro. Pero estamos hablando de versos arquitectónicos, es decir... Claro, y podemos decir un edificio poético. Sí, un edificio poético, pero le estás poniendo palabras. Vamos a ver, la poesía es precisa de palabras, o de silencio de las palabras, es precisa de una verbalización. Decía Roland Barthes, y yo sigo creyéndolo a pie juntillas, porque sigo creyendo en la modernidad inconclusa, que poeta es aquel para quien el lenguaje es un problema. Es decir, plantearte el problema del lenguaje. Es decir, la poesía, a fin de cuentas, es introspección, el contacto del mundo del cuerpo contra la realidad. En ese contacto aparece un lenguaje, una fricción de lenguaje. Si existe un edificio arquitectónico, si existe un cuadro, la parte que te la hace emocionante, la parte que te la hace sublime, la parte que es la capacidad que tienes para verbalizarlo. Pero porque es nuestra forma de comunicación inmediata. Es nuestra forma de comunicación humana. Es que eso sí que creo que va... Es decir, nuestra forma de comunicación humana son las palabras. Existe, de hecho, cuando escribimos poesía, ahora no me estoy refiriendo metafóricamente, sino literalmente, jugamos con palabras. Sí. ¿No? A eso me refiero. Entonces... Claro, pero de ahí a ponerlo en el centro, a mí es que me pasa casi lo contrario. Y creo que vamos a tener aquí una especie de conversación clásica, aristotélica, platónica, y es que a mí la poesía, como cualquier arte, me parece lo más terrenal del mundo. Y me parece lo más alejado a Dios del mundo en el sentido de, ¿qué hace el arte? El arte es simplemente la interpretación social de los problemas contractuales. Ya está, o sea, somos un vector para expresar lo que nos preocupa como sociedad y por eso existen las escuelas poéticas y por eso existen los movimientos literarios. Entonces, es que me parece... Sí, pero a partir del lenguaje, a partir de la palabra. Claro, pero es que a partir de la palabra también te puedo decir un insulto. También. Quiero decir, porque es la forma que tenemos de comunicarnos inmediatamente las personas. O sea, me parece que no hay nada menos sacro que el lenguaje y más humano. Sí, yo no, vamos a ver, cuando digo sagrado lo digo en sentido figurado, porque si no me puedo poner religioso. Es decir, por supuesto, que lo mundano y lo social y la experiencia más dura y la experiencia más dolorosamente y más contingente y más chabacana, por supuesto que se puede, pero al convertirla la detienes y la haces sacro. En ese sentido digo sacro, yo no estoy sacralizando. Esto no quiere decir que yo, por otro lado, sea bastante escéptico con la difusión. Es decir, hablábamos de los ciberpoetas, por ejemplo, que hay de todo, como en botica, y como hay poetastros y grandes poetas, y mujeres y hombres en muchas tendencias diversas. A mí me preocupa una cosa, es decir, en algunos casos, yo he escuchado y me he quedado perplejo a ciertos influencers, por así decirlo, dentro de la poesía, vamos a llamarlo así, que dicen que no leen porque no quieren tener influencia. Y yo me llevo la mano a la cabeza porque la poesía es intertextualidad. Decía Gil de Viedma, y a lo mejor no vas a estar de acuerdo conmigo, que los poetas escribimos para nuestros antecesores. Esta frase es muy fuerte, es decir, que tú escribas un poemario y tú le preguntes en secreto a Josefina de la Torre o a Gabriela Mistral o a Virginia Woolf, oye, ¿esto está a la altura? Y que te diga que sí o que no, esto es fuerte. Yo he roto algún poema por preguntarle a Luis Feria si yendo por la vía existencial, no llego. Y entonces, claro, es decir, es que quiero ser original.
La originalidad es imposible en el arte. Después de 25 siglos es imposible. La única manera de originalidad es ponerle un matiz diverso que, de alguna manera, digamos, estés intertextualizando. Incluso yo le digo a muchos de estos que me lo han dicho hacia la cara, pues lean para negar. O sea, ¿cómo vas a ser original si no sabes lo que se ha escrito? Y a lo mejor estás escribiendo lo mismo por no leer. No sé si estás de acuerdo o no en que un poeta debe alimentarse de lectura. Hombre, por supuesto que estoy de acuerdo. Es que hay poetas que no. Por supuesto hay que poetas estoy de acuerdo. de tu generación que dicen que no. Bueno, y de la tuya también, seguro. Estoy totalmente segura. Sí, también, tienes razón. Si no, bueno. De hecho, yo creo que nada ha cambiado en el sentido de lo que estábamos comentando de los ciberpoetas. Los ciberpoetas es la extensión del juglar. Sí. De la poesía que se ha leído siempre en voz alta. Y me parece que por supuesto, hay gente de una calidad brutal y gente que no, pero igual que Claro. los poetas que escribimos en texto. También es verdad, también es verdad. El problema es que cada vez es más complicado saber dónde está el criterio para decidir, ¿Y por qué crees que para, es más para complicado decidir cada la vez? poesía. Porque, digamos, al haber, yo creo que digamos, en la cultura digital, la capacidad de autoedición, la posibilidad de, digamos, de difusión, eso hace como un totum revolutum, que antes era mucho más fácil. Tú veías los premios Adonais, veías tal, era muchísimo más fácil saber por dónde va el criterio. Claro, pero ¿quiénes entraban en los premios Adonais? ¿Quiénes podían editar? Bueno. No. No, es Era una figura muy concreta de hombre. Y ahora mismo lo que pasa es que precisamente Internet lo ha democratizado. Entonces, Sí, pero vamos a ver, mira, no lo digo yo, lo dice Humberto Eco en su último libro, El problema de Internet. Él lo dice de una manera muy fuerte, dice, le da el mismo valor al tonto del pueblo que al sabio, lo dice literalmente así, un comunicólogo tan crítico como Humberto Eco, ¿no? Como una especie de democracia a la baja. pero es que precisamente yo lo que creo es que la poesía siempre ha sido social y la poesía tradicionalmente, desde Homero hasta los juglares, hasta los cantautores, ha estado pensada para ser leída en voz alta. El problema es que los poetas del texto nos hemos adueñado de la palabra de poesía y pensamos que poesía es lo que está escrito en un libro, cuando realmente lo que yo puedo escribir y publicar no es diferente de lo que puede decir, por ejemplo, un rapero en voz alta. Lo haremos de formas diferentes y realmente responderán a criterios estéticos diferentes o no. O sea, por ejemplo, Nicanor Parra escribe un rap y lo plasma en su último libro y es poesía, pero lo que pueda hacer el chico de cualquier pueblo en la plaza no lo consideramos como tal porque lo dice en voz alta o porque no está considerado por la academia como tal. Yo creo que eso es algo que se tiene que revisar, pero o sea, yo creo que hasta que los poetas de texto no nos pongamos las pilas y veamos que si no decimos nuestros poemas en voz alta, es que nadie nos va a leer, pero es que quizá no tenga sentido que nos lean si no nos esforzamos por llegar al público. Porque, bueno, la labor social que tenía García Lorca con La Barraca también formaba parte de eso. Quiero decir, o sea, ya es bastante difícil que la gente lea como para que encima lea un género que, bueno, que tradicionalmente el poema de texto, el poema del texto, ¿no? El poema que está editado en un libro como para intentar seguir tirándonos piedras sobre nosotros mismos. Quiero decir, la poesía es un género que yo creo que sí, está destinado a un público muy concreto. A mí me preocupa, tú dices que hay que llevarlo como acercárselo al gran público. A ver, yo creo eso, pero... El problema de acercárselo al gran público es que lo puede banalizar por el camino. Es decir, lo puede banalizar en vez de, digamos, mantener, digamos, el rigor literario, no sé. ¿Por qué? Mira, por ejemplo... Lorca se acercaba perfectamente Monterroso, a la gente y no creo que haya perdido el rigor literario. Lorca se ha acercado, sí, vamos a ver, yo estoy hablando, ahora me llevas a los clásicos, Lorca se ha acercado, Lorca no se ha acercado, Lorca hizo teatro aparte de hacer poesía, si Lorca no se va con La Barraca, sino que escribe en su casa y se mantiene en los libros. ¿Lo estaríamos recordando? Lo estaríamos recordando porque entonces existía una... ¿O lo conocería todo el mundo o lo conoceríamos tú y yo? No, lo conocería mucha gente interesada en la poesía, interesada en la literatura. Sería una pena, ¿no? Y claro, es que se quedará ahí. en el siglo XX una cosa que ya no hay
que yo creo que es positiva que no exista, pero que rompe con la capacidad de difusión que es que existieron las generaciones. Esto fue una cosa muy artificiosa. Es decir, aquí llega Sorín y dice, nosotros somos el 98, y meten a 7 personas, y entonces Lorca está en el 27 y entra por la puerta grande con Alberti, con tal, con cual. Y entonces los recordamos por eso, pero la generación de los poetas de la experiencia de los años 80 fue la última generación. Es decir, ahora mismo ya, ¿Qué dice? ahora mismo no se habla de generaciones. No se habla porque ahí tenían, tomaban una conciencia y la llamaron como tal, pero Vale, quiero decir, vale, a lo claro que voy, que- a lo que claro voy, que hay a lo escuelas que voy, y que generaciones. ahora mismo no hay ¿Cómo generaciones. que no? Es decir, ahora mismo ¿Cómo no hay, que no hay- no hay- cada uno es, por fortuna, hijo de su padre y de su madre. En absoluto. Las estéticas son muy diversas. Las estéticas son ahora mucho más diversas que cuando escribían en el modernismo Alonso Quesada, Saulo Torón y Tomás Morales. Ahora cada cual, es decir, yo tengo muchos escritores, muchos poetas de mi generación, por mi generación biológica, biográfica, pero estoy hablando de generación de afinidad estética, que es lo que existía entonces. Y por fortuna esa variedad existe. Ahora mismo la excepción es la regla. No es que la regla, la excepción confirme la regla, sino la excepción es la regla. Eso me parece genial, porque eso, digamos, no te condiciona. Porque hubo generaciones donde la estética es esta, y entonces todo el mundo entraba. Hoy no entra casi. Pero es que no, o sea, quiero decir, la estética no es esta y no se marcaba, alguien no ponía un canon y decía, esto así se tiene que escribir. Se escribía así porque correspondía a unas preocupaciones. Y a tendencias de los tiempos, eso, sí. Eso siempre ha pasado y siempre va a pasar, porque el arte, o sea, los que escribimos o hacemos cualquier manifestación artística, realmente lo que estamos es plasmando las preocupaciones de nuestro tiempo. Y realmente, claro que hay una estética ahora mismo. O sea, la gente que, las mujeres jóvenes que estamos escribiendo en las islas, tenemos una estética, escribimos de una forma que, o sea... Te has dicho jóvenes, es decir, pero mujeres, yo conozco de una diversidad. Vale, ¿quieres que te diga nombres? Dímelo. Vale. Aida González Rossi, Andrea Abreu, María Valerón, Sabina Urraca, Distintas a los hombres de la misma generación. Geray Barroso. ¿Eh? Geray Barroso, o sea, quiero decir, yo creo que todos tenemos una línea de temática y también estética bastante parecida. Evidentemente, todos con sus similitudes, porque si no, no seríamos autores diferentes, pero tenemos un lenguaje que yo creo que rompe bastante con ese planteamiento que a mí me parece tan masculino y del que reniego, que todo arte parte del misterio. Cuando precisamente yo creo que el misterio es decepcionante. Y yo creo que la realidad inmediata, y más de la gente que venimos de contextos normales, de contextos obreros, me parece mucho más interesante pensarse hacia afuera que hacia adentro. Digamos, decía Lezama Lima, antes de sacarse los versos del alma hay que sacarse el alma del culo, así lo dice literalmente. Y probablemente hay mucha gente hoy en día, de cualquier edad, que no se lo saca previamente. Es decir, que hay muchísimo, digamos, discurso autorreferido, hay muchísimo discurso que se repite. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre eso que me estás diciendo de discurso autorreferido y de que se repite a lo que puede ser la introspección o una escuela, que hablábamos antes? Bueno, que la introspección exige conocimiento. Es que el problema también siempre ha existido esta polémica. Poetas de la experiencia, para los cuales lo fundamental es lo que va viviendo, y poetas del conocimiento, para los cuales lo fundamental es lo que va pensando. A mí me gusta decir, leo la vida, vivo el texto, ¿no? Me gusta esta mezcolanza, porque además creo que y este es el tema, cualquier tendencia pasada, cualquiera, desde Homero, que tú lo citas mucho, hasta hoy, es un recurso que habría que emplear. Es decir, a mí me sirve el modernismo de Alonso Quesada o Claro. Tomás Morales, me sirve la vanguardia, y son todos, lo meto en la paleta y luego voy haciendo el trazo. Hoy veo que no, hoy veo que hay gente que coge una línea monocarril de todas las generaciones y de todos los géneros. Coge una línea monocarril y ya está. Y a partir de ahí ya está prefabricada ya está hecho el original y entonces ya saco fotocopias. Esto lo estamos viendo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dímelo. Y de verdad, es sin acritud ninguna, pero ¿qué es lo más reciente que has leído de un autor joven? Pues mira, de un autor joven, ¿qué es lo más reciente que has leído de un autor mayor? Pues mira, ahora mismo, un autor mayor, ¿a partir de qué edad? Porque lo último que he leído, pues Josefina Pla, por ejemplo. Ahora mismo lo que tengo en mi mesa de noche son los ensayos sobre las escritoras del siglo XX de Blanca Hernández Quintana.
Pues mira, yo he leído... Que no es una autora mayor tampoco, quiero decir, pero habla de precisamente las mujeres escritoras más potentes bueno, las más potentes o las que nos han llegado, porque ese es otro asunto, ¿cuántas habrán quedado en el camino? Bueno, yo alterno, yo ahora mismo estoy leyendo Bajo los párpados de quien huye, de Rafael José Díaz, es decir, bueno, está en una generación intermedia, porque, es decir, pero me da igual, es decir, he visto por internet poemas, he leído mucho a Marwan y hay cosas de Marwan que me gustan, es decir, pertenece a esa estética, ¿no? A esa tendencia, aunque no es tan joven tampoco. No sé. A ver, es que yo lo que creo es que el contexto realmente, la forma de buena o mala escritura que creo que tú insistes tanto, no ha cambiado. Lo único, a ver, todo el mundo, ¿quién no ha escrito un poema alguna vez? El problema es que con internet lo podemos democratizar, o sea, quiero decir, puede llegar a más gente porque lo publicamos y eso se puede leer en otros países y eso era algo que no pasaba antes porque las comunicaciones estaban mucho más limitadas, pero yo de verdad no creo que la fluctuación de literatura haya cambiado tanto y si ha cambiado tanto yo creo que es incluso para mejor, quiero decir, porque están integrando gente que no hubiéramos podido publicar anteriormente. Yo como mujer, o sea, hubiera sido muy complicado. A día de hoy, el 32% de las publicaciones que se hacen en España, solo el 32% las hacemos mujeres. Pues qué suerte y que enhorabuena, ¿no? Eso me parece que está genial. Eso ¿El 32%? No, vamos a ver, no. Me estaba quedando en la frase anterior de yo ahora puedo publicar gracias a eso me refiero, a que se visibilice la mujer. Por supuesto que hay que hacerlo, pero por ejemplo, antes era muchísimo más fácil establecer un canon, es decir, siempre ha habido poetas malos y poetas buenos, pero pasaban 5 años y tú ya sabías quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos de la generación anterior. Había incluso gente muy encumbrada y otra gente que como tipo Valente, que es un poeta como la copa de un pino, y es decir, tuvo que, digamos, fallecer para tener el reconocimiento, ¿no? Porque la poesía es un género de posteridad. Esto me parece sagrado. Yo creo que de lo que nos habían planteado, porque era muy variado el espacio, el género, yo creo que lo más que influye, lo más de todo, es la subjetividad, es decir, la propia subjetividad. Nuestras cabezas son esféricas, es decir, las de hombres y mujeres como un planeta, y por eso hacemos siempre traslación y rotación y terminamos en las mismas preocupaciones, las mismas obsesiones. Bueno, entonces, las mismas entre hombres y mujeres. Y entonces, digo las de la misma cabeza, estoy hablando de una cabeza. Entonces, es decir, deja que termine un poco la subjetividad, digamos, es lo que influye. En el caso de Insular, el espacio influye muchísimo, porque además, es decir, al ser isla, lo condiciona. Desde el principio de la tradición canaria, desde Aviana, Cairasco de Figueroa, hasta el último poeta, hoy en día el espacio condiciona. Es decir, el mar, la influencia del espacio es un condicionante. En cuanto al género, por supuesto que hay una influencia fuerte, pero a mí vamos a ver, porque a veces no se escribe para reafirmar una identidad, sino que se escribe para huir de tu identidad y crear identidades nuevas. Esto también existe en hombres y mujeres. María Zambrano tiene un caso muy, muy peculiar, a mí me gusta, que habla de la androginia primordial, digamos del consenso y de la dialéctica del encuentro entre hombres y mujeres, y pone el ejemplo de San Juan de la Cruz y Santa Teresa. En la mística, cuando San Juan de la Cruz llega al tope del misticismo, se convierte en intercambiable de Santa Teresa. Cuando Santa Teresa llega al tope del misticismo, se convierte en intercambiable con San Juan de la Cruz. Lo mismo Sor Juana Inés de la Cruz con su barroco y Góngora, son intercambiables, con lo cual a veces la escritura es quitarte el corsé para buscar una identidad más allá, digamos, de la cárcel del género que los hombres también padecemos. Eso es lo que yo creo. La androginia primordial. Y por ahí nos podemos saludar hombres y mujeres en cualquier actividad. Y más en la poesía, porque la poesía, como decía Manuel Pador, no es un vaso de locura mansa, en eso creo yo. Eso es lo que considero, yo no sé. Es decir, no siempre es para realzar el género, porque eso sería literatura feminista. ¿Y no puede ser poesía? O poesía feminista, claro. Poesía feminista. Yo no creo que exista una poesía feminista, existe poesía escrita por mujeres y hecha por mujeres para visibilizar y probablemente tengan algunas introspecciones distintas a las de los varones
y una relación con el medio distinta y una experiencia distinta, pero no siempre tienes por qué ser para realzar la identidad. A veces puede ser para huir de la cárcel de la identidad, y esto está lleno. Pero precisamente reivindicar esa cárcel que supone la identidad, recalcando las injusticias que has sufrido precisamente por tu género, me parece necesario, porque si no, la toma de conciencia es imposible. Bueno, puede ser una tendencia poética, puede ser, hay muchas otras. O sea, puede ser una, la toma de conciencia, otra puede ser la toma de inconsciencia. Es decir, hoy estamos en el lenguaje de lo políticamente correcto y a veces me parece que eso es un síntoma. ¿Qué es lo políticamente correcto? Pues calla, sigue hablando, ponte la mascarilla y mantén la distancia social, que debería llamarse distancia física, por cierto, porque llamarla distancia social me parece, bueno, pues esto es decir, una especie de seamos correctos, para no matar al lo otro. estéticamente correcto. Yo a veces me pregunto qué haría hoy escritoras como Silvia Plath o escritores como el propio Joyce, que tenía su parte digamos, de psicótico, o escritores como Pasolini, o cineastas como Fassbinder, Pues, que son políticamente correctos. Si tuvieran hoy 30 años, 25 años, ¿qué harían? Porque ahora mismo lo que hay es como, oye, por favor, ponme el texto inteligible, que lo entendamos todos, y ahora mismo, por ejemplo, lo que para mí me encanta la literatura barroca y la literatura hermética, la literatura que te hace que tú generes el texto. Es decir, hay autores muy radicales que dicen que todo lo inteligible es una metáfora, todo lo inteligible ya no es literatura. Tienes que pasar a una fase de lo ininteligible para entender. Hoy no, hoy estamos todos buscando, digamos, el ágora común, cuando realmente la literatura debería ser para buscar. A mí la metáfora que más me gusta es, por ejemplo, en Góngora es la que más difícil de entender ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que estaría haciendo Silvia Plath si tuviera 30 años ahora. ¿Qué? En vez de meter la cabeza en el horno, estaría buscando a sus amigas, que posiblemente hubiera conocido como yo a través de la literatura. Y a lo mejor no hubiera escrito como escribió. Sí, se hubiera salvado la vida, o sí, y hubiera escrito una bibliografía mucho mayor y mejor. ¿Crees? Sí, Porque sí. yo creo que a veces... Es lo que tiene no morirse o que te asesinen. No, pero hay veces que la desavenencia, por ejemplo, decir... ¿Estás justificando lo que le pasó? No estoy justificando lo que pasó, por favor. Ir a la contra a veces genera mejor literatura. Pero cuando que en un sistemáticamente orden. te están, Es decir, por te ejemplo, están discriminando, te por están ejemplo, asesinando, a mí mucha gracia no me hace. No, pero esa es otra dimensión. No, yo estoy es la hablando misma. yo estoy hablando que escribir a la contra, con la controversia, en situaciones absolutamente negativas, hay grandes textos literarios que se hicieron así. Bueno, toda la literatura de las mujeres a lo largo de la historia ha sido así. Y de muchos hombres, Sí, pero de las mujeres, de todas. Y García Márquez pone, bueno, de todas. Vamos a ver, yo creo. Incluso si venían de una situación cultural y social privilegiada, ser mujer, artista, culta, era un obstáculo. Mercedes Pinto, viniendo de una familia bien, se tuvo que ir a Latinoamérica. No a publicar, sino porque directamente su vida y la de sus hijos corrían peligro. Estoy de acuerdo, y Sor Juana Inés de la Cruz y Santa Teresa tuvieron que ser monjas para poder escribir. Porque, es decir, estoy de acuerdo. Pues precisamente sí, las mujeres teniendo toda la vida, o sea, precisamente eso que tú me dices, de teniendo todo en su contra, eso posiblemente hubiera hecho que nuestra literatura fuera mucho superior. Si lo es, no sé decirte, pero desde luego menos valorada lo ha sido y lo sigue siendo. No, por supuesto. Y precisamente por Pero eso yo de creo que tú que- pero llamas yo- lo políticamente correcto, yo creo que es tan necesario. llamarlo políticamente. No, lo que tú consideras políticamente correcto para mí es pues un tipo de normas de empatía social con las que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, la literatura rompe, el arte rompe con lo políticamente correcto. ¿Por qué? Yo estoy segura que mi arte es súper políticamente correcto. Así. Sí. Bueno, vamos a llamarlo contra lo estéticamente correcto, porque el arte tiene que ser pura desobediencia. La femenina y la masculina tienen que ser pura desobediencia. Yo de todos modos, antes de que termináramos, me parece que iba con otra pregunta por ahí, el escepticismo, ¿no? El escepticismo con respecto a la difusión. Me da igual que sea en internet, que dice Humberto Eco que en la noche de internet todos los gatos y las gatas son pardos y pardas. Es decir, esta especie
Es decir, es como si a veces hubiesen más escritores, más poetas que lectores, pero no solamente de poesía, también de narrativa. Y a mí me curó de esto Augusto Monterroso, que es un escritor al que admiro muchísimo, que escribe como que no quiere la cosa. Cuando entrevistándolo, a partir de, sobre todo, de Eduardo de Torres, de Movimiento Perpetuo, de un libro suyo, dice Eduardo de Torres: poeta, no regales tus libros, destrúyelos tú mismo, ¿no? Es una frase muy destructiva, pero que también la tenemos que tener en cuenta. A mí me contó, y con esto acabo esta parte de, digamos, yo tengo el lema de optimismo de la creación, escepticismo de la difusión, porque al final la poesía, en formato que sea, es una hoja parroquial que tus afines, por las que más te quieren tus afines y por las que más te detestan o te rechazan tus no afines. Es decir, me contó una anécdota que yo me desternillé de la risa porque trabajaba en ese momento en la sección de cultura del periódico El Sol a mediados de los años 90 y me tocó entrevistarlo y entonces me decía que venía de la Feria de Guadalajara. Como todos sabemos, Augusto Monterroso es el autor del cuento más breve de la historia, ¿no? Cuando se despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Y dice que se le acercó un señor y le dice: oye, me encanta su narrativa, me estoy leyendo El dinosaurio y ya voy por la mitad. Eso es lo que cuenta. Es decir, uno a veces tiene este escepticismo que eso no quita para ser creador. Y por supuesto, Lezama Lima, que era un homosexual muy castigado por el régimen, por cierto, también ha habido no solamente homosexuales castigados en la historia, tiene una frase maravillosa que dice: la poesía es lo único que va en auxilio de sus enemigos.